Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos. Les saludo fraternalmente del campus de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental en el amanecer de hoy, 3 de junio del año 2022. Luego que acabamos de tener el espacio con Fundación Amaya, precisamente hoy la palabra del Evangelio, según San Juan, nos invita a meditar sobre el amor de Cristo y el amor de sus apóstoles, en principio de Pedro, cabeza de la iglesia que funda, para dejar terrenalmente instalada mientras Dios se sitúa en su trono celestial y en gracia del Espíritu Santo deja el guardián, el paráclito, el testigo fiel de su obra para que se siga cumpliendo en nosotros. Amén, vida eterna. Y Dios mediante en un breve espacio, tiempo energético, enseguida hablaremos en cambio gnosis, fundación. En Escuela de la Conciencia Ambiental pues venimos trabajando la propuesta ayer de la unidad en alma, mente, cuerpo, la unidad trinitaria, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, y la unidad ser humano, naturaleza, cosmos, para ir avanzando en la concienciación ambiental, en la conexión de la unidad, la conexión con todos y la conexión del todo. Y de ahí para allá, en esa expansión de conciencia, en esa expansión de redes de confianza, que es la conexión, círculos de confianza, espirales de confianza, como le queramos decir, jugando al trompo, los trompos, miles de millones de trompos, en sucesiones o generaciones sucesivas, conjugados armónicos sucesivos, ir situando ahí lo que es la transformación individual, intrapersonal, que también se le conoce así, autoconocimiento por la experiencia misma, mística, intelectual y bioemocional, conocimiento con otros, tejiendo con otros puntos de la red, de la trama, y de todas esas tramas conjugados ir replegando la transformación personal, social y cultural, a llegar a lo que llamamos entorno, ya siendo todos un entorno. Conciencia plena de la unidad perfecta, el todo, el Dios que ha sido, que es y será, omnisciente, omnipresente, omnipotente, replegado en miles de millones de espíritus que hemos sido siendo, todos y cada uno de nosotros, lo que se llama históricamente, desde el origen hasta hoy, siglo XXI y en adelante. ¿Cómo serán esos comportamientos? ¿Cómo serán esas dinámicas? ¿Cómo serán esas reorganizaciones sociales? ¿Cómo será la evolución personal de conciencia, conexión y transformación? ¿Cómo será, por tanto, de esa interacción social con lo que es nuestro mundo, creado por Dios y que está esperando por ser co-creado con nosotros en Dios, como artífices de esos arquetipos, para continuar la obra? ¿Cómo será? ¿Cómo serían esos escenarios deseables que hablábamos ayer, escenarios, si fuéramos conscientes de que esta unidad esencial, la vida, lo que eso implica, tener salud, condiciones para ser, siendo, para acontecer, para nuestro devenir, supiéramos que no es nuestra, que no es mi vida, que no es tu vida, que no es nuestra vida, es un soplo de vida de nuestro Creador, replegado en miles de millones de manifestaciones, de revelaciones, de devenires, polinizadores, espíritus libres, libre albedrío, libertad de asociación, libertad de desarrollo, porque ahí viene la gracia infinita de Dios, de misericordia, de amor y de justicia. Vaya haciéndolo, pero en la medida en que se alinee hacia la perfección, en vida eterna, mejorando cada vez su versión de sí mismo, no compitiendo contra nadie,
consigo mismo, cualificándose en sí mismo, consigo mismo, por sí mismo con Dios, con Jesús, caminando de la mano, guiado por el Espíritu Santo. Seguramente que en ese camino de perfección, siendo perfectibles, partiendo de esta base natural, hacia esa plataforma sobrenatural, en esos caminos ascensoriales, obviamente podremos saber algún día que el Gran Espíritu convoca a todos estos espíritus y que el amor, capaz de ser siendo, consciente, conectando y transformando el ser en sí con otros seres y toda la creación. Por tanto, el daño que hacemos a otro ser vivo, humano, no humano, a otro espíritu, se lo estamos haciendo al Dios mismo, porque somos una milimillonésima parte, pero somos célula divina, una partícula de la divinidad que habita en nosotros, como el espíritu en el cual vivimos, nos movemos y existimos. Es el gran corpus, el gran órgano, y toda la forma de organización plena ahí. Esa es la visión. Precisamente hoy, en el inicio ya, ayer veíamos la previa del capítulo 4, se quieren confrontar todas esas formas de conexión de manera intuitiva que se han establecido en las dicotomías, sobre todo a fines del siglo pasado, siglo XX, cuando se hablaba del desarrollo sostenible, al hablar del ser humano y la naturaleza. El hombre confrontaba a la naturaleza, al entorno natural, al medio ambiente, a los recursos naturales, y el hombre visto como especie, como raza superior, como dueño de un patrimonio, entre comillas, común, pero para endilgarle las deudas ecológicas, sociales, naturales a las futuras generaciones. Es el préstamo, el juego de apostadores, dejarle legado a nuestras futuras generaciones lo que irresponsablemente las anteriores y sobre todo las actuales generaciones, que con más información, más conocimiento, con más capacidades, muestra todo lo contrario a lo que firman los tratados, los acuerdos y los convenios internacionales, las leyes, las constituciones, los mandatos. Bueno, todo eso implica que en principio hay que trabajar es un reordenamiento conceptual, pero ese reordenamiento, más que el concepto, más que epistemológico, más que meramente el conocimiento por la academia, por estas baterías técnicas y científicas que allí se decían, hoy día en la actualización se habla desde un conocimiento de la experiencia de vida mística. Por tanto, la ética, la moral, ayer se decía en Gardner, revisando, que está también en estas revisiones, como la síntesis de todo. Conocimiento tanto místico por la experiencia espiritual de vida, el conocimiento intelectual por la experiencia académica, científica, técnica, todas ellas, pero también empírica y formas no formales, desde la informalidad, o más bien amórficamente, en abstracto. La intuición, todas esas formas de conocimiento, síntesis en el método sistémico, análisis en el método científico, abductivo, en la intuición, hablando de hermanos originarios, otras culturas, otras cosmovisiones, otras cosmogonías, además de la judeocristiana y la griega, que se ha metido la greco-romana, que antes por los sumerios era más amplia y conexiones más versátiles, más fluidas frente a la consideración de alma y cuerpo, que se decía ayer con los saduceos, que solo creen en la materia, asimismo es la ciencia. Se queda estudiando la materia, lo natural, y discrepa o se aleja de lo divino, de lo espiritual, se lo deja a las religiones, a las iglesias, a los curas, lo cual no es cierto, porque eso es uno de los pliegues.
alma y cuerpo, y la mente. En todas dos se necesita. La mente conecta con la materia, lo emocional, pero también conecta con lo espiritual, con la creencia. Bueno, esa es la propuesta hoy día. En ese momento pues se sigue sosteniendo lo que es una planeación netamente fáctica, superficial, evidenciable de lo que es la naturaleza física, a partir de unidades de medida, unos sistemas de medición económicos basados en una ética financiera, ganancia, capital, riqueza, material, para hablar de un crecimiento económico. Pero no menciona crecimiento humano, ni que sea la prioridad, ni menos un crecimiento ecológico, que todas las especies sean la prioridad, la vida que sea la prioridad, como hoy día trata de hablar la ética y la bioética. Infortunadamente, desafortunadamente, o afortunadamente para algunos que lo están tejiendo en esa perspectiva como un instrumento de validación desde el derecho, desde las prácticas, las costumbres que se vuelven leyes, ya las normas sociales, pues además de las jurídicas, con normas técnicas, los tecnicismos para acuñar propuestas antivida, de no vida, y que alteran la vida, la existencia, la pervivencia, contrario al orden natural. Ese es el peligro inminente que hoy en día, que es lo que está forzándose con planes basados en lo visible, en lo medible, en lo perceptible, pero desde una sola lectura, superficial, de una sola criatura, de una sola circunstancia. No lo que hemos venido tejiendo desde las complejidades, miles de millones de repetir el ejercicio de la pregunta por el ser a la pregunta por la realidad. Multiplique. Y las tríadas: ensoñación, imaginación y proposición. Segunda, percepción, experienciación, significación. Tercera, mapificación natural, mapificación social y mapificación cultural. 3 tríadas da 9 y 2 puntos 11, número maestro. Eso no se suma. Ya tomando en préstamo un concepto de la numerología. Recuerden que la tradición judía es sumar las letras, pero en el sánscrito, en el lenguaje original, para hablar de números y correspondientes y darle una interpretación desde allí con las cábalas. Bueno, también se han tomado números en relaciones de geometría divina, que se decía en algún momento, generaciones Fibonacci, generaciones neperianas, generaciones a escala natural. Sí, las 7, la plenitud, espectros del arco iris, que se ha malformado ese concepto para hablar de las poblaciones gay y LGBT, nada que ver, y otras que están ahora tratando de infestar con los temas de pedofilias validadas jurídicamente frente a la ética y la moral de la responsabilidad a futuro, que implica pensar los actos cuando se soportan en normas que corresponden a presiones de lo político, de lo económico y de la supuesta discriminación, exclusión, es decir, los remiendos que le hacen a todas esas normatividades por la no consideración sistémica, o sea, la misma falta de ética, de esa capacidad de síntesis plena en todas las complejidades para poderla definir, pues poderla declarar, porque eso no lo define nadie, ni se mide. ¿Quién le puso medida a Dios y a la creación y a lo creado, y a la criatura? Somos en constante coevolución natural desde la consustancialidad sobrenatural. Desde allá viene la divinidad, la información. Hemos hablado de eso. Y sube otra información desde lo natural. Ahí es donde en lo intermedio, en esas conexiones arqueológicas, antropológicas, la humanidad, la raza humana, con su inteligencia, su sabiduría, su discernimiento, en gracia del Espíritu Santo, amén. Y ahí sí tomando el conocimiento científico, todos los que se hablaban ahora, generando información natural, en orden natural,
con ese conocimiento y haciendo en esa inspiración divina, cada quien tejido como manifestación propia que es desarrollo libre, albedrío, libertad de asociación y libertad de desarrollo para seguir co-creando con el Creador. Amén. Esa es. Y de ahí ya sí, ponga la consideración, para que esa sea ya de ahí una lectura más aproximada al orden natural y salgan las leyes. De solo interpretación, porque ya están hechas, no necesitarían eso. Es simplemente conectar desde el corazón, el amor, como dice la palabra hoy. Y que por eso es el martirio de nuestros hermanos que han sufrido históricamente. Mencionaban Hechos de los Apóstoles, y hoy con nuestros hermanos Luanga en el África, otros territorios, como fueron Asia, como también fue Europa, los tres que más se manejaban en ese momento, ahora Oceanía y Abya Yala, pero de esos tres en esa tríada, dentro de los dharmas del planeta Tierra, del cosmos y del dharma humano, por la misma genética, la misma nemética, la misma energética de cada ser, esa tríada, génesis, némesis, energesis. Jorge Carvajal hoy día habla de sintergética. En algún momento por allí en los 20 años atrás se hablaba con Carlos Ramírez y otros bioenergéticos de Amibio, de la Asociación de Médicos Bioenergéticos, de prácticas médicas ayurvédicas, medicina natural, y en cierta forma está allí el maestro Jorge Carvajal y otros del grupo Sintergética, como también William Vargas y otros amigos de por allí, de la Bolivariana, que aportó mucho en esta construcción. La especialización en gerencia del ambiente, cuando se diseñó el sistema de gestión ambiental municipal basado en el marco lógico de proyectos, precisamente en la planeación estratégica, en la Environmental Management System, el sistema de gerencia ambiental estratégico. David y otros autores, bueno, en fin, fueron base para ese trabajo en monografía en Bolivariana, del suscrito profesor Amaya Morales Rubén, que es el que ha entrado en esta tesis de maestría. Todo es por rescatar la ruta. Ahorita lo vemos en Cambio Gnosis, que reconfigurando esas rutas hay que pasar los niveles de formación de pregrado, especialización, maestría y doctorados para poder reordenar conceptualmente todos estos asuntos en la educación formal de pregrado, posgrado y de antes del pregrado, y pensar otro camino desde la edad antes en la estimulación temprana, que ayer retomando de Howard Gardner precisamente eso, ya desde ahí se desarrollan inteligencias en el feto, incluso desde menos de 6 años, de 6 meses, perdón. O sea que ahí se está matando vida que piensa con el aborto, con esas leyes eutanásicas, porque está matando niños, adultos que vuelven a ser niños, hablando de la edad senil, mayores a esta edad de adultez, 5 generaciones sucesivas, y todas esas generaciones, sucesiones, conjugaciones, son vida eterna, amén, manifestaciones, revelaciones distintas del Espíritu, amén, y así se necesitan, y así conectan con la divinidad. Así era la amornización. ¿Quién puede prescindir de quién o de qué o de cómo? No. Natural, no. Cosas creadas, artificiales, chécheres, trebejos, cacharros inútiles, sí, hay que bregar a ver cómo desintegrarlos sin hacer daño, sin afectar a otros, sin cometer un delito. Pero eso es conciencia de cada quien, autorresponsable antes de generarlo y ver a futuro los posibles efectos, las externalidades. Esa es la parte difícil que tiene ahora, el reto que tienen las administraciones de lo desde la perspectiva ambiental, la gerencia, la gestión, y es por las externalidades, porque esos daños irreversibles se vuelven impagables, no solo en dinero, en tiempo y en oportunidad. Ya no hay oportunidad, crisis, colapsos, desastres ya, ¿no? Pues ¿quién para eso? Y es que conectar para que no vuelvan a suceder cosas similares, pero los antecedentes de lo que serían señales o signos
o escenarios adversos. Frente a eso hay bastantes, aquí o en otra parte, en este o en otro momento, de esta o alguna otra forma, pero han existido. Que existan las cegueras espirituales, las cegueras intelectuales, las cegueras físicas para no verlo, no quererlo ver o hacerse el desentendido, eso es otra cosa. Pero de ahí viene el tema ético, moral y de responsabilidad planetaria. Todo ese trabajo entonces de lecturas precisamente se está tratando de reorganizar articulando frameworks, mapas, toda esa mapificación que se hablaba ahora natural, social, cultural, para tenerla desde los escenarios futurables hacia los actuales, pasando por los posibles, que es la proyección de los de ahora, que van a tener un tiempo mientras se acaban de desarrollar, acaban de producir sus efectos, porque ya son hechos, son actos consumados, acontecimientos que tienen que suceder porque ya están creados, ya están, y de hecho ha sido muy en la práctica jurídica, crear las situaciones de hecho para justificarlas entre comillas financieramente, y decir, no es que ya nos gastamos la plata, ya invertimos unos recursos, se invirtió tiempo, no podemos perder eso porque eso es pecunio, eso es patrimonio público, entonces las políticas llegan y empiezan a amparar eso. Ayer lo discutimos un poco con el tema de cambio gnosis, con el Departamento Nacional de Planeación y todas esas ayudas que llegan del Banco Mundial y agencias externas de inversionistas, stakeholders gain, que llegan a estos países a poner sus condiciones, precisamente, sus consideraciones, sus reflexiones previas, todo ya diseñado, prediseñado. Traen la información, el conocimiento, el desarrollo tecnológico. Ahí sí, investigación en ciencia e innovación, eso ya está. Lo que hacen son concursos para ver cómo se implementa, cómo se operativiza, se operacionalizan los procesos, los métodos, los desarrollos y ya, y cobre, facture. Bueno, esa es otra discusión que ahora no nos corresponde y quizá tampoco porque nosotros no pretendemos hacer el ejercicio financiero. Quizá algún día se pueda mostrar que eso no es esencial para el orden natural. Por ahora hay que seguirlo porque tenemos una transición abrupta, por lo mismo que decía ahora, los escenarios posibles que se proyectan de los pasados, los actuales, se siguen ya de algo sistemático, acuñado por los gobiernos de visión micro, muy reducidos, de corto plazo. Claro, entonces ya eso sigue su inercia hasta que se agoten, hasta que en el sistema logren estabilizadores, se logren nuevas formas de amortiguación, de neutralización de esos efectos, de consideración de las externalidades y repotenciación del daño ya en el tejido restaurado, restablecido, que aquí es donde viene el asunto místico, en gracia a nuestra fe con Jesucristo, restaurador de lo pasado, del daño, de lo que parece insalvable. Él valora y puede restablecer espiritualmente, desde ahí la mística. También la ciencia ayuda con su desarrollo, su conocimiento, pero la sabiduría divina que llega por el Espíritu Santo conecta en esa tríada a lo físico y material que hagamos. Ahí estaría la tercera fuerza. Pero de nada sirve si la piedra angular no se considera, o sea, la visión espiritual, mística, en las creencias, vienen las ciencias y lo intelectual, lo racional, y ya físico y emocional al final, no al revés. Es circular, hablábamos estos días también, el nuevo ciclo ambiental del sistema de gestión natural del orden natural, tomando el mismo método, marco lógico de proyectos, tomando la misma forma de la gerencia, tomando las mismas herramientas, por lo mismo, para no caer en pecunio, que ya eso está invertido, ya se ha gastado, pues démosle una utilidad mientras se van desarrollando las nuevas generaciones. Dicho de otra manera, cuando ya se tenga unas cohortes propias de la escuela de la conciencia ambiental, partiendo desde estas consideraciones, para que esa sucesión empiece a generar concienciación, conexión, transformación, se van a necesitar precisamente fases, un sistema multifásico, un sistema multipropósito, un sistema de multialcance.
Por ahora, estamos en este primero. Codificar desde lo natural nuestro hermano originario, sabiduría ancestral, cosmovisiones allá, cosmogonías, sí. Descodificar lo occidental, esto acá, sí, también. Pero ir co-construyendo de un lado y del otro, para no excluir, sin acusar exclusiones, ¿no? Todas las culturas, todas las acervos culturales, todas las formas, estilos de vida, creencias, inteligencias, por tanto, evidencias, pues, o manifestaciones, o más bien revelaciones y chispas divinas que somos siendo. Amores, que tengan un feliz, santo y bendecido día. Muy agradecido. Esa es la reflexión que queda para seguir tejiendo escenarios de prosperidad, de plenitud, felicidad y libertad. Amén.